Ok. Bueno, al parecer ya estamos al aire. Espero que se vaya uniendo harta gente a esta transmisión en vivo. Muchas gracias por la invitación al equipo de Naturalistas Chile que está haciendo este ciclo de charlas de ciencia en cuarentena, que creo que sobre todo para los amantes de la naturaleza es muy necesario porque estamos todos con ganas de salir y, y disfrutar nuestro patrimonio natural. Bueno, mi nombre es Camilo Vergara, soy geólogo de la Fundación de Desarrollo Sostenible Cajón del Maipo, soy residente y vecino de acá de la comuna San José de Maipo, y hoy día les vengo a hablar del proyecto Geoparque Cajón del Maipo, en particular de una investigación que se desarrolló hace un tiempo, que tenía como objetivo conocer y poner en relieve el patrimonio geológico del Cajón del Maipo en el proceso del trabajo que se está desarrollando en este proyecto para declararlo como un geoparque mundial reconocido por la UNESCO. Esa es la temática de la charla del día de hoy. Entonces, bueno, en el título de la charla aparecen dos conceptos que no todos tienen que estar porque familiarizados, que es el del patrimonio geológico y el de los geoparques mundiales de la UNESCO. Entonces, buena parte de la charla también va a tener que ver con definir esos dos conceptos. Entonces, vamos a comenzar ahora. Eh, bueno, antes de empezar, siempre tengo que agradecer y contarle a ustedes, a las instituciones que apoyan y conforman el proyecto Geoparque Cajón del Maipo, que estamos conformando ya hace un par de años una coalición, una alianza de instituciones del territorio y otras que no son del territorio por promover esta declaración del Cajón del Maipo como un geoparque mundial de la UNESCO. En particular, acá tenemos algunos de los logos, por ejemplo, la Fundación de Desarrollo Sostenible Cajón del Maipo, donde yo trabajo, y también la Fundación Caserta, con su parque educativo Licandes, que han sido un ente promotor clave en el desarrollo del geoparque, la Municipalidad de San José de Maipo, la Universidad Tecnológica Metropolitana, en el último tiempo también se nos ha estado sumando la Cámara de Turismo, y también siempre es importante recalcar el patrocinio que contamos de la Sociedad Geológica de Chile, que es una de las entidades más reconocidas a nivel nacional en el tema del trabajo con el patrimonio geológico, y la Comisión de Cooperación con la UNESCO. Bueno, y ahí también contarles que la investigación que voy a exponer hoy día, este fue el núcleo de trabajo con el que la desarrollamos, que es el equipo de la fundación en la que yo trabajo. Bueno, y también me presento nuevamente, Camilo Vergara, geólogo, residente del Cajón del Maipo y trabajador por el patrimonio geológico del Cajón del Maipo hace ya cerca de 2 años y medio, 3 años. Entonces, los temas que se van a tratar el día de hoy, primero es definir qué es el patrimonio geológico y qué es la geodiversidad, estos conceptos que son bastante nuevos, pero que son muy significativos. Luego también vamos a definir y tratar de ejemplificar brevemente lo que son los geoparques mundiales de la UNESCO, y para pasar al siguiente punto, que tiene que ver con el Geoparque Cajón del Maipo, los atributos geológicos del Cajón del Maipo y los geositios, ¿cierto? Que son los lugares de interés geológico de un territorio que al final conforman el patrimonio geológico de ese territorio. Ahí ya adelanté algo de lo que viene después. Entonces, primero, como decía el sumario, vamos a definir qué es el patrimonio geológico. El patrimonio geológico es el conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural y o educativo que existen en un territorio, en un determinado territorio. Este concepto puede ser, o sea, puede tener una escala global, continental, nacional, regional o local, como es el caso del Cajón del Maipo, ¿cierto? Entonces, el conjunto de recursos naturales geológicos de valor científico, cultural y o educativo. Eso es importante recalcarlo, que puede significar un valor, un patrimonio para la ciencia, para la cultura de un territorio o para la educación. Entonces, el patrimonio está formado por formaciones y estructuras geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, fósiles y otras manifestaciones que permiten conocer, estudiar e interpretar el origen y la evolución de la Tierra, los procesos que han modelado la evolución de la Tierra, los climas y paisajes del pasado y del presente, y
por último, el origen y la evolución de la vida. Esos son los elementos que componen el patrimonio geológico. Al final, entonces, el patrimonio geológico, en otras palabras, son las rocas, los paisajes, los fósiles, que permiten entender la evolución y la historia de la Tierra. Tienen el registro de la memoria de la Tierra, y por eso es importante estudiarlo y preservarlo. Otra definición que existe de patrimonio geológico, obviamente no hay una definición única, entonces les presento dos para que se pueda entender desde dos puntos de vista, es la siguiente. El patrimonio geológico puede ser definido como un recurso no renovable que por su valor científico, pedagógico, paisajístico, turístico o cultural, y por su contribución para el reconocimiento e interpretación de procesos geológicos que modelan nuestro planeta, deben ser preservados para las generaciones venideras. Bueno, en esta definición aparecen dos cosas nuevas, que una es que es un recurso no renovable. Eso es importante destacarlo porque el patrimonio geológico tiene esa característica, que si es que se daña, si es que, por ejemplo, existe un fósil único en un solo lugar que permite entender un punto, una fotografía de la historia de la Tierra de un momento determinado, y ese fósil se quita de ese lugar, se expolia, se roba, ese patrimonio geológico ya se pierde. Incluso aunque se recupere el fósil, ya al sacarlo de su lugar de origen, ya pierde mucho valor. Entonces, los patrimonios geológicos suelen ser un recurso no renovable y su pérdida es irreparable. Y por otro lado, también obviamente viene el tema de, acá se hace mención a que estos elementos deben ser preservados para las generaciones venideras, ¿cierto? Que también se relaciona con el tema del desarrollo sostenible, que es uno de los conceptos que promueven los geoparques. Entonces, el concepto de la geodiversidad, que está muy relacionado al patrimonio geológico, tiene que ver con la diversidad de elementos geológicos que existen en un territorio. Es una definición que es equivalente a la de la biodiversidad. Entonces, cuando uno habla de biodiversidad en un lugar, tiene que considerar toda lo que es la flora, la fauna, los hongos que hay en un territorio, todos los que consideran lo que consisten los ecosistemas. Y la geodiversidad es todos los elementos no vivos, los elementos abióticos que están en ese mismo lugar. Entonces, los volcanes, los glaciares, los ríos, las rocas, los paisajes, forman parte de la geodiversidad. Y finalmente, entonces, el patrimonio geológico al final son los elementos más importantes de la geodiversidad. Entonces, la geodiversidad es como todos los elementos y el patrimonio son solo los más relevantes, los que se deben preservar y poner en valor. Entonces, el concepto de geodiversidad y patrimonio geológico viene a difundirse principalmente a finales del siglo XX, porque hasta los años 90 el concepto de patrimonio natural siempre consideraba lo que era la flora y la fauna, y desde el año 91 en adelante, y bueno, a principios del siglo XXI, se ha trabajado muy fuertemente para incluir la geología y los factores abióticos como parte del patrimonio natural, porque al final son parte todo del mismo sistema. Bueno, acá hay una mapa conceptual un poco árido, pero solo para mostrar que el patrimonio que existe que consideramos como humanidad, digamos desde el punto de vista académico, se divide principalmente en dos ramas, ¿cierto? Que es el patrimonio natural y el patrimonio cultural, donde el patrimonio natural es lo que no es resultado de la actividad humana y lo cultural son resultado de la actividad humana. En este caso, vemos a la izquierda la división de los factores abióticos y los biológicos. Entonces, la parte viva y la parte no viva consisten en distintos tipos de patrimonio que conforman lo que es el patrimonio natural. Y acá, en estricto rigor, el patrimonio geológico es una parte del patrimonio abiótico, aunque suele también relacionarse muy fuertemente con el tema hidrológico y atmosférico. Y bueno, acá está ya lo más típico que consideramos como patrimonio natural, que es la parte botánica y zoológica. Bueno, ¿por qué es relevante el estudio y la gestión del patrimonio geológico? ¿Por qué es importante? Acá hay algunos puntos que propone un documento de la Junta de Andalucía, que es un lugar donde se ha desarrollado mucho la gestión y la puesta en valor del patrimonio geológico, porque entrega, por un lado, valor al territorio. No es lo mismo, por ejemplo, San Pedro de Atacama. ¿Qué sería San Pedro de Atacama?
si no tuviera sus geysers, si no tuviera sus volcanes, si no tuviera el Salar de Atacama. Obviamente el territorio no tendría el mismo valor, sería mucho menos atractivo turísticamente y en varios sentidos. Entonces, el estudio y la puesta en valor del patrimonio geológico le agrega valor al territorio. Por otro lado, también entrega cohesión territorial. Entender cuál es el contexto geológico permite tomar muchas mejores decisiones al momento de planear el desarrollo territorial, de desarrollar programas educativos, etc. Por otro lado, es un elemento que condiciona fuertemente la cultura del ser humano, obviamente desde los pueblos nativos hasta la cultura actual y las industrias económicas, todo está condicionado por el patrimonio geológico que existe en los territorios. También el elemento más básico, que fue lo que le dio origen a su definición, es que guarda la memoria de la Tierra, ¿cierto? O sea, cuando hablamos de que hace 66 millones de años se extinguieron los dinosaurios, hace tantos millones de años se formó la Tierra, luego se formó tal cordillera, etcétera, etcétera. Todos esos elementos son estudios que se hacen sobre elementos del patrimonio geológico. No son eventos que nosotros no podemos ver ahora, solo los podemos reconstruir a partir del estudio de las rocas, de los paisajes y los elementos que conforman el patrimonio geológico. También, obviamente, conforman un recurso económico, científico y didáctico. Acá, en este punto, es como uno de los ítems clave, porque obviamente que sea un recurso económico es lo que genera a veces muchos conflictos, porque, por ejemplo, un territorio que tenga un gran patrimonio geológico asociado a una historia volcánica muy amplia, es muy probable que tenga yacimientos minerales, yacimientos metálicos. Entonces, el patrimonio geológico trae aparejado la posibilidad de extraer incluso estos recursos. Y, por otro lado, también entrega un valor económico a través de el poder desarrollar actividades de turismo, que es lo que proponen los geoparques, dejar de extraer y poner en valor lo que existe para que se pueda legar a las próximas generaciones. Por otro lado, es el soporte de los hábitats y los ecosistemas, ¿cierto? Y sobre todo los que estudien el tema de la flora, la fauna y el fungi, tienen clarísimo que el tipo de roca, el tipo de suelo, la disponibilidad de agua va a condicionar cuáles los ecosistemas que se desarrollan en un lugar. Y finalmente, podemos decir que el estudio, la puesta en valor y la gestión del patrimonio geológico es una gran herramienta para avanzar hacia un desarrollo sostenible si es que se utilizan de buena manera. Esos son los elementos que componen la necesidad y el valor de la gestión del patrimonio geológico. Bueno, entonces hablamos de la gestión del patrimonio geológico, que tiene que ver con un concepto de poder utilizar, aprovechar de buena manera estos recursos, estos elementos naturales para cuidarlos, para conservarlos y para poder legarlos a las próximas generaciones. Y las herramientas que se utilizan son las que se listan acá, que suelen ser la elaboración de inventarios, o sea, estudiar y saber perfectamente qué es lo que conforma el patrimonio geológico de un lugar, herramientas legislativas, estrategias de geoconservación y, por supuesto, la divulgación y la educación. Específicamente, es importante poner hincapié en que la educación en las escuelas, en las primeras edades, es muy relevante para que esas mismas personas después puedan entender el valor de este patrimonio y cuidarlo. Entonces, siempre se habla de identificar, valorar, conservar y divulgar como las etapas de una estrategia de gestión del patrimonio geológico, cosa que en Chile está bastante poco desarrollada hasta ahora, lamentablemente, pero se está trabajando para avanzar. Entonces, en este contexto, aparece entre los años 90 y principios de los años 2000, se crea un concepto que son los geoparques. Los geoparques, que en ese momento no eran de la UNESCO, pero ahora son oficialmente reconocidos por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como lugares del mundo que poseen patrimonio geológico de relevancia internacional, que debe ser preservado, y que al final constituyen parques de la Tierra. Son lugares donde uno puede ir a estudiar el origen y la evolución de la Tierra, ¿cierto? Entonces, la definición de la UNESCO tiene acá estos siguientes componentes que es importante resaltarlos. Un geoparque es un área geográfica única y unificada
en la que se gestionan sitios de importancia geológica internacional. Ahí está la palabra gestionan, por eso yo hablaba todo el rato de la gestión del patrimonio geológico. Para que haya un geoparque no solo basta con que exista un volcán, con que exista un glaciar, sino que hay que gestionarlo, hay que cuidarlo, hay que utilizarlo, estudiarlo, hay que, ojalá, desarrollar estrategias de turismo sostenibles, si es que se puede, para aprovechar esos elementos en beneficio de las comunidades. Entonces, esta gestión tiene que incluir principalmente acciones de protección, de educación y también de desarrollo económico sostenible, ¿ya? Porque el objetivo final de un geoparque siempre es el desarrollo sostenible de las comunidades que lo habitan. Entonces, aquí también aparece un elemento relevante, que es que en los geoparques vive gente adentro, ¿ya? Eso es importante tenerlo clarísimo, porque a diferencia de lo que es un parque nacional o de una reserva, un área silvestre protegida, donde hay una delimitación, un plan de manejo, donde no vive nadie adentro más que los guardaparques y los visitantes, en los geoparques vive gente, coexiste este patrimonio geológico con comunidades que desarrolla distintas actividades económicas, educativas, culturales, etcétera. Entonces, eso es súper relevante que quede claro. Y bueno, obviamente, como ya lo dije, es una figura que actualmente está reconocida por la UNESCO y los geoparques conforman una red global de cooperación internacional que es uno de los ejemplos más interesantes y más exitosos del mundo en la protección, divulgación y desarrollo económico a partir del uso sostenible del patrimonio geológico. Bueno, en otras palabras, esto es parafraseando la definición anterior, los geoparques son entonces territorios que tienen un patrimonio geológico excepcional, que puede tener un valor científico, didáctico y estético, ¿cierto? Y ese patrimonio geológico es el eje fundamental de una estrategia de desarrollo territorial sostenible basada en la educación y el turismo, ¿ya? Entonces, esos son los elementos clave del geoparque. Hay un patrimonio geológico y ese patrimonio geológico es nuestro eje fundamental de desarrollo. Nosotros basamos nuestra educación y nuestro desarrollo económico a partir del turismo sostenible que pone en valor ese patrimonio antes definido. Y también esto es bien relevante, que los geoparques son una designación que no restringe el uso del territorio más allá de las leyes vigentes de cada país, ¿ya? Entonces, que se declare un geoparque no significa que las leyes nacionales van a dejar de funcionar en ese territorio. Entonces, toda la legislación preexistente tiene que respetarse y el geoparque ajustarse a las legislaciones nacionales, obviamente. Bueno, ahí vuelvo a recalcar la existencia de la red de geoparques mundiales de la UNESCO, que vienen a completar la figura de los patrimonios de la UNESCO, ¿cierto? La UNESCO tenía históricamente la designación de los patrimonios mundiales, ¿cierto? Lo que es, no sé, el Coliseo de Roma, o Machu Picchu, o las iglesias de Chiloé, son parte de la designación de patrimonio mundial de la UNESCO, que generalmente tienen un origen más bien cultural. También existen patrimonios naturales, pero la gran parte de ellos son patrimonios de origen cultural, o sea, producto de la actividad humana. Luego, unos años después, aparece el programa sobre el hombre y la biosfera, que crea este concepto de las reservas de la biosfera, que también son lugares del mundo que conservan y ponen en valor la biodiversidad de distintos territorios y de distintos lugares. Entonces, la UNESCO consideraba el patrimonio cultural y el patrimonio biológico, podríamos decirlo así, y el concepto de los geoparques viene a completar esta tercera pata de esta mesa triangular, ¿cierto? Que es la parte abiótica, la parte no viva de un territorio, que es el patrimonio geológico. Y siempre se apunta hacia el desarrollo sostenible, ojalá en un equilibrio entre sus tres ejes de desarrollo, entre sus tres dimensiones, ¿cierto? Que son la ambiental, la económica y la social. Obviamente, como esto es un programa de las Naciones Unidas, se ajusta y se enmarca dentro de la Agenda 2030, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible que planteó la ONU que deberíamos alcanzar el 2030 para ser un planeta más sostenible, donde
Bueno, acá está la lista de los 17 objetivos. Los geoparques aportan a varios de esos objetivos, por ejemplo, al fin de la pobreza, a la educación de calidad, al tema de la energía no contaminantes, a las ciudades y comunidades más sostenibles, a la acción por el clima también, porque el cambio climático es uno de los temas clave de los geoparques, pero bueno, la vida de ecosistemas terrestres también es muy abordada. Pero lo que es una característica interesante del geoparque es de las alianzas para lograr los objetivos. Por definición, los geoparques tienen que incluir a todos los actores relevantes de un territorio para su desarrollo. Entonces tienen que estar las comunidades, las empresas, los servicios públicos, las escuelas, las ONG, eh, etcétera, etcétera. Todos los actores relevantes de un territorio tienen que empezar a incorporarse y a enmarcarse dentro de lo que es la visión de un geoparque para poder apuntar hacia alcanzar los objetivos, que en este caso es el tener un desarrollo más sostenible para las comunidades que viven en cada lugar. Bueno, hay 147 geoparques mundiales de la UNESCO en la actualidad, 41 países de los 5 continentes, o sea, es un programa que ha tenido un éxito rotundo porque se crea recién en 2004 la Red Global de Geoparques y en 2015 lo reconoce la UNESCO como parte de un programa. Y bueno, acá está un poco la distribución territorial. En Canadá tenemos 3 geoparques, en Latinoamérica y el Caribe tenemos una red de 7 geoparques, en África hay una naciente red de 2 geoparques, y los 2 lugares donde más ya ha probado este éxito es en Europa, la red europea de geoparques que tiene 75 miembros, y la red Asia-Pacífico que tiene 60 miembros, de los cuales China es el principal protagonista, tiene cerca de 40 geoparques, y además hay otros más en Japón, Corea y en el sudeste asiático. Entonces, Europa y Asia ya han incluido este concepto como parte de sus herramientas de desarrollo territorial, y en Latinoamérica y en África tenemos un gran potencial, pero aún es un concepto que está floreciendo. La red latinoamericana de geoparques, espero que haya algún compañero de la red aquí presente en el público. Tenemos 7 miembros, ¿cierto? Que los 2 más antiguos, los 2 pioneros son el Geoparque Araripe en Brasil, el Geoparque Mundial de la UNESCO Grutas del Palacio en Uruguay. Después, en el año 2017, tuvimos a los 2 geoparques mexicanos, que son la comarca minera de Hidalgo y la Mixteca Alta, y recién en 2019 se agregan geoparques de los Andes. No existían geoparques mundiales de la UNESCO en la región andina, pese a ser uno de los contextos geológicos más importantes del mundo, donde tenemos como representante a Imbabura de Ecuador, Colca y Volcanes de Andagua en Perú, y por supuesto nuestro representante nacional, nuestro orgullo nacional, el Geoparque Mundial de la UNESCO, Putralcura, que está ubicado en la zona andina de la 9ª región y que principalmente destaca por su patrimonio volcánico, y también tiene un patrimonio cultural fuertísimo con las comunidades mapuche que están arraigadas en ese territorio. Y bueno, ese es uno de los geositios más interesantes del Geoparque Cutralcura, les recomiendo averiguar más sobre él. Y bueno, el corazón del geoparque siempre ha sido y será el Parque Conguillío. Bueno, en resumen, entonces acá yo termino ya con lo que es la definición de lo que era el patrimonio geológico y lo que son los geoparques mundiales de la UNESCO, para ahora entrar en materia y hablar de lo que vinimos a hablar, que es el Geoparque Cajón del Maipo, que estamos trabajando porque sea parte de esta red de la UNESCO. Entonces acá hay un pequeño resumen de lo que son los componentes del geoparque, donde el patrimonio geológico siempre es elemental y esencial, que está simbolizado por este amonite, pero también es importante que los geoparques trabajen todos los otros tipos de patrimonio, en este caso el patrimonio biológico, la biodiversidad, ¿cierto? Que es nuestra flora y nuestra fauna, el patrimonio cultural tangible, el patrimonio arquitectónico, y también el patrimonio cultural intangible, los saberes, los conocimientos locales, nuestros tesoros humanos vivos, que en el Cajón del Maipo tenemos varios, por ejemplo, como son los arrieros, o gente que conoce las hierbas medicinales de la montaña, o gente que tiene saberes que si es que esas personas fallecen, esos saberes se pueden perder. Y eso no se puede permitir, ¿cierto? Tenemos que legarle a las futuras generaciones este patrimonio cultural intangible.
Y por otro lado, acá en la parte superior de este diagrama están las actividades que desarrollan los geoparques, que tiene que ver con la investigación y la conservación, con la educación, principalmente en las escuelas locales, es como el principal foco, y este dibujo representa lo que es el desarrollo económico, principalmente a través del turismo, del geoturismo y de los geoproductos, los productos locales que se desarrollan y se implementan en los geoparques mundiales de la UNESCO. Bueno, para finalizar, también es importante recalcar que no son los geoparques, ¿cierto? Ya definí que sí son, ahora que no son los geoparques, no son áreas silvestres protegidas, ¿cierto? No es una designación de ese tipo, tampoco son parques geológicos, lo único importante no es la geología, no se tratan solo de geología. Yo soy geólogo y por eso es de lo que más hablo, pero hay otras personas que trabajan en geoparque que no hablan de geología, sino que lo más importante es el desarrollo económico sostenible de la gente que vive en los geoparques. Tampoco son un plan regulador, ya eso también a veces genera confusión, y lamentablemente no es la solución a todos los problemas de un territorio, pero sí es una herramienta que si se sabe potenciar y se sabe utilizar, puede ser de muchísimo, muchísimo valor. Hay geoparques en el mundo que han avanzado muchísimo en su desarrollo territorial a través de esta construcción de una visión conjunta entre toda la gente que vive en el lugar y entendiendo que viven en lugares que tienen un valor natural de relevancia internacional que hay que mostrárselo al mundo para que sea cuidado, hay que mostrárselo al mundo para que sea protegido. Es la única forma de poder hacerlo, al menos con las herramientas que contamos actualmente. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de lo que es el patrimonio geológico, la geodiversidad y los geositios del Cajón del Maipo. Entonces, ya definí lo que era la geodiversidad, lo que es el patrimonio geológico, y los geositios son entonces los lugares, los sitios de valor geológico que componen el patrimonio geológico, ¿cierto? Entonces, un geositio es un lugar que puede tener un valor científico, un valor educativo, un valor turístico, que, que debe estudiarse, debe inventariarse, ¿cierto? Incluirse en un inventario de geositios para poder posteriormente ser gestionado, conocido y valorizado, y por supuesto conservado. Y entonces este estudio que les voy a mostrar ahora se desarrolló entre los años 2017 y terminó recién publicándose en 2019. Fue un trabajo conjunto entre nuestra fundación, la Fundación Caserta, y bueno, contó con el apoyo de bastantes personas, participaron indirectamente ya creo que más de 20 personas. Y esto es lo que resultó, un libro, un bonito libro que les puedo compartir un enlace para que lo puedan ver en el PDF al finalizar la presentación. Entonces, el Cajón del Maipo está ubicado en la zona, en el borde pacífico de Sudamérica, ¿cierto? Este es un diagrama de las placas tectónicas, que al final es uno de los elementos, como a nivel global, a nivel regional, uno de los elementos más importantes que condicionan el desarrollo de la geología de un lugar. Entonces acá estamos en el borde pacífico de Sudamérica, donde, como siempre nos muestra Marcelo Lagos, tenemos la subducción de la placa de Nazca, que es una placa oceánica que se mete bajo la placa sudamericana, que en esta zona es de origen continental. Y ahí esta estrellita muestra la ubicación del Cajón del Maipo en la zona centro de Chile. Acá vemos nuevamente el mapa de Chile. Acá está el Cajón del Maipo, la zona centro, hacia la cordillera. Y en el dibujo de la derecha vemos este polígono encerrado en una línea negra gruesa, que es la región metropolitana de Santiago. Las líneas más delgadas son las comunas de la región, y este polígono que está acá con este modelo de elevación es la comuna de San José de Maipo. Para que tengan una idea, por ejemplo, este cuadradito amarillo del centro es la comuna de Santiago. O esta figura de acá, no sé si se ve el puntero, esta figura acá es la comuna de Puente Alto, o esta es la comuna de Pirque. Entonces la comuna de San José de Maipo ocupa 1/3 de toda la región metropolitana. Y en esta comuna vivimos cerca de 18.000 habitantes. Es una población bastante pequeña, y en el restante espacio de la región viven más de 6 millones de personas.
Y no sé si lo dije, pero la superficie de la comuna es 1/3 de toda la región. La región completa tiene 15.000 kilómetros cuadrados y la comuna de San José de Maipo tiene 5.000 kilómetros cuadrados. Hacia el sur limitamos, vean aquí, limitamos con la sexta región y hacia el norte con la quinta región de Valparaíso. Y además limitamos al este con Argentina. Entonces es una región, una comuna que tiene una superficie muy, muy grande, muy relevante. Y acá también podemos ver en el borde más cercano a la frontera todos estos polígonos celestitos que representan los glaciares de la comuna de San José de Maipo, que son la mayor parte de los glaciares de la región metropolitana. Y bueno, en este modelo de elevación podemos ver este curso de este río, que es el río Maipo, que le da nombre a nuestra comuna. Bueno, entonces acá estamos en el borde de subducción. Este bloque ejemplifica lo que es la subducción de la placa oceánica bajo la sudamericana. Y el Cajón del Maipo estaría ubicado en este óvalo moradito. Y la ciudad de Santiago estaría acá en el Valle Central, ¿cierto? Y esto sería la cordillera de la costa. Y acá tenemos volcanismo. Siempre me gusta recalcar que en este diagrama, con la subducción, se pueden explicar muchas de las características que hacen que Chile sea lo que es, porque la subducción es lo que origina que existan terremotos, la subducción es lo que origina que exista una cordillera, la subducción es lo que origina que existan metales como el cobre. Entonces, muchos de los elementos que nos hacen ser el país que somos se explican por la subducción. Entonces, el Cajón del Maipo es un representante de la cordillera de los Andes en Chile central, una zona de volcanismo activo. Y bueno, lo que se sabía, lo que siempre se ha sabido hace bastante tiempo, es que el Cajón del Maipo tiene una geología de gran interés, de gran diversidad, que es de interés principalmente para la ciencia hasta ahora. Y aunque también se ha utilizado siempre para el turismo, pero sin quizás tenerlo muy claro. En el año 2012, 2013 se desarrolló una tesis de magíster, el geólogo José Miguel Venado, ustedes pueden ahí consultarlo en internet. Él hizo un estudio donde por primera vez estudió lo que es el patrimonio geológico del Cajón del Maipo, para ver si es que podía calzar con la figura del geoparque, y su conclusión es que existía bastante patrimonio, que el patrimonio geológico tenía un gran valor, pero todo lo que tiene que ver con la estrategia de desarrollo territorial obviamente no se estaba cumpliendo. Entonces había mucho potencial para desarrollar un geoparque, pero mucho trabajo por hacer. Y lo que se retomó en 2017 fue rehacer este inventario, fortalecerlo y darle un enfoque más orientado hacia el territorio. Entonces, acá en este mapa de la izquierda vemos un mapa geológico de la comuna de San José de Maipo. Todos los colores representan distintas formaciones geológicas, que son como las grandes etapas de la historia geológica de un territorio. O sea, si entendemos que la historia geológica está escrita, es como un libro, un gran libro, cada una de las formaciones geológicas es como un capítulo de ese gran libro. De hecho, acá a la derecha vemos una tabla del tiempo geológico donde están las formaciones y se ven dos grandes agrupaciones que son acá abajo, a la derecha, perdón, las formaciones Colimápulo, Valdés, Río Damas y Río Colina, que tienen, acá están las edades, entre 100 y 166 millones de años, que son todo lo que está más hacia la cordillera, que son de origen principalmente sedimentario y volcánico, ahí hay muchas rocas de origen marino, y ya hacia más cerca a Santiago están estas rocas que son de las formaciones Farellones y Abanico, si es que podemos ver acá estos colores más cafecitos y más naranjo, que son de edades que llegan entre los 5 y los 40 millones de años. Entonces tenemos estas dos grandes etapas de la geología escrita en las rocas del Cajón del Maipo, y también estos moraditos de acá son las rocas de los volcanes más nuevos, ¿cierto? De los volcanes actuales que están en la zona de la cordillera. Todos los volcanes actualmente los compartimos con Argentina. Entonces tenemos el volcán Maipo hacia el sur, el volcán San José hacia el centro y el volcán Tupungatito más hacia el norte. Entonces, esta figura demuestra la complejidad de la geología del Cajón del Maipo y cuyas rocas llegan hasta los 166 millones de años más o menos.
considerando que la Tierra tiene 4.600 millones de años, es una historia bastante joven. Y esto es producto de lo dinámico que es el desarrollo de la geología de este lugar. Porque hay otros lugares que tienen una geología mucho más pasiva, como puede ser en Uruguay o en Brasil, donde las rocas pueden tener 1.000 millones de años, 2.000 millones de años. En cambio acá, como hay tanto movimiento, tanto reciclaje, tanta erupción, terremoto, etcétera, no, las rocas no alcanzan a tener esas edades, sino que son modificadas y son, se van regenerando constantemente, por decirlo así. Bueno, entonces este estudio tuvo 4 etapas: una etapa de diagnóstico, que consistió en una recopilación de antecedentes, una etapa de levantamiento geológico en terreno, luego un procesamiento, un estudio de gabinete y finalmente la elaboración de ciertos productos, que entre los que tenemos el libro que antes les mostré. Bueno, acá hay una fotografía del trabajo en terreno y lo que hicimos en este estudio fue cuantificar el valor de estos geositios, identificar los geositios del Cajón del Maipo y estudiar su valor científico, su potencial turístico, su potencial educativo y también su riesgo de degradación. Entonces, estos son los elementos que permiten después apuntar hacia una gestión del patrimonio geológico, saber cuál es su valor científico o su potencial para el turismo y la educación. Eso sumado al riesgo de degradación nos permite poder hacer inferencias. Por ejemplo, un geositio que tenga un altísimo valor científico y un altísimo riesgo de degradación es un geositio que no se debe difundir, que no se debe mostrar en una actividad turística, ni mucho menos. Solamente debería tener acciones de conservación, ojalá de investigación, hasta que esas condiciones puedan mejorar. En cambio, un sitio que pueda tener un altísimo potencial turístico y un bajo o nulo riesgo de degradación, quizás es un lugar donde podemos empezar a pensar en desarrollar actividades de geoturismo o en actividades de educación. Esa es más o menos la idea de este trabajo. Bueno, acá solo muestro la tabla de datos que se utilizó para que vean que hubo un trabajo cuantitativo detrás, o sea, después del trabajo en terreno se cuantificó estos criterios utilizando distintos indicadores y se llegó a una lista de 40 geositios donde se evaluaron cada uno de estos criterios con valores de 0 a 400, donde 0 es el mínimo y 400 es el máximo, y luego se ordenaron en un ranking de 1 a 40, donde 1 es el que tiene el mayor valor y 40 es el que tiene el menor valor. Entonces, por ejemplo, un geositio de valor científico 400 es el más valioso desde ese punto de vista, entonces va a estar en el número 1 del ranking del valor científico, y así con cada uno de los indicadores. Entonces, lo que se resultó siendo es el inventario de geositios del proyecto Geoparque Cajón del Maipo, donde tenemos este inventario de 40 lugares de interés geológico. Acá a la izquierda se ve nuevamente el mapa de San José de Maipo. Ahora separado, estos colores representan áreas geográficas, que son las cuencas de los principales ríos. Por ejemplo, esta es la cuenca del río Maipo en la zona alta, esta es la cuenca del río Maipo en la zona más baja. Esta moradita es el río Volcán, este celestito es el río Yeso, y este más colorado es el río Colorado. Y en cada una de estas cuencas se hizo una identificación de distintos lugares de interés geológico, que son los que están marcados con estos puntitos en distintos colores. ¿Ya? Acá están ejemplificados los colores de las áreas geográficas. Y también los puntos tienen distintos colores. Cada uno de los puntos tiene un color distinto. Entonces, eso representa el área temática de la geología a la que pertenece ese geositio. Por ejemplo, un geositio amarillo está originado por una remoción en masa. Un geositio rojo va a estar asociado a glaciares. Esta diversidad de elementos, esta diversidad de procesos geológicos, fue una de las mejores noticias de este inventario, que la diversidad de la geodiversidad del Cajón del Maipo es realmente de altísimo valor. Quizás eso es lo que más caracteriza a este territorio, y que le da como potencial como geoparque, es la diversidad de elementos geológicos que hay, porque tenemos remociones en masa, tenemos glaciares, tenemos volcanes, deformaciones tectónicas, rocas intrusivas, rocas sedimentarias, morfologías fluviales, ¿cierto?, asociadas a ríos. Hay minas y yacimientos, también hay fuentes termales y aguas minerales, y obviamente, algunos lo saben,
hay registro paleontológico, hay fósiles marinos de 160, 150 millones de años que están ahora en una cordillera a 3.000 metros de altura. Entonces, esta diversidad de geositios es una de las cosas más relevantes y más interesantes de este estudio, que, como un resultado, que es lo mismo que concluyó José Miguel Venado varios años antes. Entonces, cada uno de los sitios en cuestión se elaboró una ficha de geositio, en este caso, por ejemplo, la Laguna Negra, que tiene una descripción geológica, una valoración de su componente científica, de su componente turística y educativa, y acá también están lo que les mostraba antes de los rankings y los puntajes. Por ejemplo, la Laguna Negra resultó tener un valor 8 de 40, un ranking 8 de 40 en su valor científico. Lo mismo se hizo con cada uno de los geositios. El geositio Remoción en Masa La Amarilla tuvo también muy altos resultados. Las columnas basálticas del Maipo, por ejemplo, que es un geositio que nosotros no conocíamos y que no tuvo muy altos puntajes, principalmente por este desconocimiento, esta poca investigación, que ahora sí se están desarrollando algunas que van a hacer subir su valor, porque ya lo vamos a conocer un poquito más, y el volcán Maipo como ejemplo de este inventario. Y también esto solo mostrarlo, que se hizo un estudio un poco más territorial basado en estos resultados. Entonces acá se identificó que en el Valle del Río Volcán, por ejemplo, hay un hotspot de geositios de alto valor científico. Pero eso no voy a entrar en detalle. Entonces, como conclusión, se han identificado y caracterizado cerca de 40 geositios, bueno, exactamente 40 geositios, en estas 5 áreas geográficas, y acá están la cantidad de geositios, la frecuencia, por las áreas temáticas. Entonces, la mayor cantidad de geositios que tenemos en el Cajón del Maipo están asociados a glaciares y morfologías asociadas, a volcanismo y a morfologías de tipo fluvial. Y las otras temáticas tienen algunos geositios menos. Entonces, ahora vamos a pasar a hacer un breve recorrido, una breve experiencia de geoturismo por algunos de los geositios del Cajón del Maipo. Este, por ejemplo, es el Puente del Cristo, que está en el sector de Las Melosas, ¿cierto? Cercano al pueblo del Volcán, un poquito más hacia el sur. Que, bueno, es una morfología fluvial donde el río Maipo ha labrado y tallado las rocas intrusivas del Plutón San Gabriel. Un segundo. Las rocas intrusivas del Plutón San Gabriel, formando estas maravillosas morfologías fluviales que dan origen a un paisaje bien llamativo y bien particular. De hecho, a mí me gusta mostrar esta fotografía porque representa muy fielmente lo que es el Cajón del Maipo, ¿cierto? Que el Cajón del Maipo, al final, el nombre viene de un valle muy encajonado, labrado por el río Maipo. Entonces acá podemos ver lo que significa el nombre de este territorio en una sola imagen. Por otro lado, tenemos el registro paleontológico que tenemos en las unidades de la formación Lo Valdés, ¿cierto? Que tiene fósiles marinos de 145 millones de años, aquí a 2.500 metros de altura, en las cercanías de Baños Morales, de Lo Valdés, en algunos lugares del Cajón del Maipo. Y bueno, acá también es muy importante recalcar que los fósiles son un monumento nacional. Cada uno de los fósiles en sí es un monumento nacional protegido por el Estado. Entonces, si alguno de ustedes encuentra un fósil, puede fotografiarlo, puede mirarlo, describirlo, dibujarlo, pero nunca sacarlo del lugar de origen y ni siquiera sacarlo, levantarlo y ponerlo en otro lugar, porque puede perder valor. Eso también es muy importante siempre recalcarlo. Ley 17.288 de Monumentos Nacionales. Se pueden llevar una multa si es que sacan un fósil de un sitio paleontológico. Otro de los geositios de gran valor es el volcán Maipo, por ejemplo, que representa el área del volcanismo. Este sitio es muy interesante. Bueno, acá podemos ver el cono del volcán Maipo, ¿cierto? Con su cráter arriba y una serie de glaciares que también ahora están siendo monitoreados y estudiados por su retroceso producto del calentamiento global o del cambio climático. Y este volcán está inmerso en una caldera volcánica, que, si no me equivoco, acá tengo una fotografía más ilustrativa de eso.
Este es el cono actual del volcán Maipo que compartimos con Argentina, la frontera pasa por este sector, la laguna Diamante se ve al fondo, es ya lado argentino, está dentro de una caldera, de una depresión, de un agujero, que acá se ve en una foto satelital desde arriba, tiene, este es el volcán Maipo, laguna Diamante, y acá esta es la caldera, ¿cierto? Ahí está marcada la caldera, que tiene hasta 20 kilómetros de largo y 15, 16 kilómetros de ancho, y es producto de una erupción cataclísmica que ocurrió hace 150.000 años, según las últimas investigaciones. Cada vez las investigaciones han mostrado que la erupción es un poco más joven. Antes se pensaba que fue hace casi medio millón de años, ahora ya nos estamos acercando a los 100.000 años, va por ahí por los 130.000, 150.000 años, que ocurrió esta gran erupción de la caldera Diamante, que bueno, habría generado efectos globales por producto del azufre emitido, de la ceniza emitida, y una erupción de esas características en este tiempo sería, como dije antes, cataclísmica. O sea, por ejemplo, para dar una referencia, la erupción más grande que ha visto alguna vez la humanidad es la del volcán Tambora, ocurría hace cerca de 200 años, que produjo un cambio climático global durante 3 años. Y ese volcán esa erupción fue solo un tercio del volumen que emitió el volcán Maipo en este suceso de la caldera Diamante. Entonces, en resumen, es un geositio de relevancia internacional. Estos son los sitios que tienen esa característica, que pueden llamar a investigadores de distintos lugares del mundo a generar investigación, a publicar artículos en revistas científicas, a traer estudiantes de geología a conocer estos geositios. Otro sitio espectacular son las columnas basálticas de la zona alta del Maipo, que están cerca del volcán Maipo. Bueno, como un comentario, todos estos sitios, el acceso está bastante restringido, producto de que es una propiedad privada y hay que superar ciertos protocolos complejos para poder acceder a ellos. Eso también es un tema súper importante empezar a discutir y a ver cómo se puede ir mejorando el acceso a los geositios, pero también siempre controlando su conservación y su preservación, porque en Cajón del Maipo pasa mucho que lugares que son abiertos, como puede ser el Estero del Manzano, suelen degradarse muy rápidamente. Entonces hay que buscar un equilibrio, ¿cierto?, entre el acceso y la preservación de los lugares. Otro elemento que es muy importante en los geoparques es la investigación científica, y acá tenemos, por ejemplo, la investigación que realizó la NASA, por ahí por el año 2012, en la Laguna Negra, donde instalaron este campamento, y vinieron a probar robots que pretenden hacer aterrizar en lagunas de metano de algunas lunas del sistema solar, por ejemplo, en la luna Titán, que si no me equivoco es de Saturno. Quieren hacer aterrizar un robot allá en una laguna de metano, y ese robot lo estaban probando acá en la Laguna Negra por ciertas condiciones geográficas que lo hacen como un análogo, que lo hacen quizá el lugar más parecido en la Tierra a esa laguna de Titán. Entonces ahí se generó un montón de investigación científica, hay al menos 5 o 6 artículos publicados en las revistas de astrobiología de mayor importancia a nivel mundial. También lo pueden consultar en internet si les interesa más este tema. Y hay un documental en YouTube, un reportaje de TVN que fue muy interesante sobre este evento, esta campaña de investigación que se desarrolló en la Laguna Negra. Otro elemento interesante, ¿cierto?, son los glaciares. Los glaciares del Cajón del Maipo, hay distintas formas de contabilizarlo, yo he escuchado distintas cifras, pero siempre he escuchado que son al menos 600 o 700 glaciares los que existen en San José de Maipo, lo que constituye la gran reserva de agua de la región metropolitana y sus 7 millones de habitantes. Entonces, si estos glaciares retroceden, si estos glaciares desaparecen, eso puede tener efectos críticos en el futuro del desarrollo de la región, en el futuro de Chile, finalmente, si Santiago es la región, el sector más poblado del país. Y bueno, en particular el Monumento Natural El Morado, la única área protegida por el Estado que tenemos en la comuna, y que acá podemos ver 2 cuerpos glaciares ya en un retroceso bastante rápido, y que tienen unas morfologías que permiten
comprender lo que es un sistema glaciar con todos sus componentes. O sea, para un glaciólogo o un estudiante de glaciología venir a conocer este lugar es un ejemplo de libro para entender cuáles son los elementos que configuran un sistema glaciar, con su morrena, con su laguna glaciar, con los horn y las lenguas de hielo, los glaciares colgantes, etc. Entonces también es un lugar de altísimo valor geológico. Como antes también dije, la geología o la evolución geológica condiciona brutalmente lo que es la cultura de un lugar, la historia de un lugar. Esta imagen es tomada del pueblo El Volcán, ¿cierto? Que está ubicado en la zona del Valle del Río Volcán, como dice el nombre, que es un pueblo que fue muy próspero en el principio del siglo XX y en el siglo XIX, porque, bueno, nace prácticamente como una especie de campamento minero, producto de la explotación del cobre, de la plata, del yeso que existía en el Valle del Río Volcán. Entonces se explotaba mucho. Entonces se empezó a formar este campamento minero que terminó siendo un pueblo muy próspero, ¿ya? Entonces las principales actividades económicas de ese pueblo eran la explotación del yeso y la explotación del cobre. Prácticamente era como la mitad del pueblo se dedicaba al cobre y la otra mitad del pueblo se dedicaba al yeso, y llegaron a tener cerca de 3.000 habitantes. Tenía equipos de fútbol, tenía un cine, tenía escuela, tenía su pequeño hospital y una serie de infraestructuras que hacía que este pueblo fuera muy poblado, muy próspero, para lo difícil que era vivir en ese lugar. O sea, le encargo un invierno en el pueblo del Volcán a principios del siglo XX, cuando caía bastante nieve, la accesibilidad era bajísima, pero producto de esta bonanza económica, este pueblo tuvo ese éxito. Bueno, de hecho, el tren que existía en Cajón del Maipo llegaba hasta acá. Y en el año 1958, acá está la foto de la derecha, ocurrió un terremoto fuertísimo, localizado, de características muy especiales, porque fue un terremoto de baja profundidad, llamado el terremoto de las Melosas, que destruye buena parte de la infraestructura del pueblo del Volcán, y hace que a la gente que trabajaba acá perdiera sus empleos o la removilizaran a algunos a San José de Maipo y a otros a Puente Alto. Entonces, el pueblo bajó su población, bajó su actividad, y cada vez fue teniendo menos actividad, y actualmente podríamos decir que el pueblo tiene cerca de un 1% de la población que llegó a tener. Ahora no sé cuánta gente vive exactamente, pero andará por ahí por las 40 personas, pensando que en algún momento llegó a tener 3.000 habitantes. Entonces, este es un ejemplo de un pueblo que nace y florece por la geología y también entra en un proceso de decadencia o de gran dificultad por este fenómeno geológico que fue el terremoto de las Melosas. Acá también quiero ejemplificar lo que, bueno, en un ejemplo muy simple, ¿qué es un geoparque o cuáles son las actividades que se desarrollan en un geoparque? En este pueblo, que antiguamente desarrollaba la actividad minera, estos piques mineros quedaron abandonados, quedaron botados, los piques mineros donde se explotaba el cobre, y hay galerías de 300, 400 metros de profundidad con minerales maravillosos, con filtraciones de aguas que forman ciertas estalactitas, que tienen un valor estético y turístico grandioso, pero esos piques quedaron botados. Entonces, actualmente, ¿en qué se está trabajando a nivel local? En reconvertir esas minas hacia el turismo. Entonces, el lugar que antes era un lugar de extracción, ahora se está promoviendo como un atractivo turístico. Y ya no se extrae el mineral, sino que se le muestra a los turistas. Y la idea es que sean los mismos locales, la misma gente del Volcán o de San José de Maipo, los estudiantes de turismo que estudian acá en el Liceo de San José de Maipo, sean los guías turísticos de estas minas, y al final están contando su propia historia, mientras se ganan la vida y mientras preservamos este maravilloso patrimonio que debemos legarle a las futuras generaciones. Entonces, ese son el tipo de actividades que se deben desarrollar en los geoparques. Otro elemento, como ya lo dije antes, del patrimonio inmaterial, intangible, ¿cierto? Que son las personas, el patrimonio vivo de un lugar, son los arrieros. Entonces, los arrieros finalmente son las personas que viven en la cordillera, son las personas que han visto el cambio climático, son las personas que han visto el retroceso de los glaciares, son quienes saben leer el clima, saben cuándo el río va a crecer, cuándo el río va a bajar, cuándo puede haber una remoción en masa o cómo actuar frente a una tormenta.
Entonces, esos conocimientos locales también están profundamente condicionados por la geología. Entonces, esto también es un elemento que se tiene que poner en valor al momento de trabajar en los geoparques y muestran esta conexión del patrimonio cultural y la geología de un lugar. Son reflexiones que son muy, muy necesarias. Otro tema que también trabajan mucho los geoparques son el riesgo de desastres, ¿cierto? Que antiguamente, hace unos años, se le llamaban desastres naturales, pero sabemos actualmente que en realidad los desastres no son naturales, son fenómenos naturales que si el ser humano se expone, se convierte finalmente en un desastre. En este caso, por ejemplo, el aluvión que ocurrió en San Alfonso hace un par de años, en la localidad de San Alfonso, esta casa que está acá es mi casa, la casa de mi padre, y este aluvión se llevó el puente que existía acá. Entonces, este aluvión que destruyó esta infraestructura, este aluvión podría estar condicionado totalmente por ejemplo, el cambio climático, puede constituir un geositio porque es un lugar de estudio de cómo no se deben hacer las cosas o cómo se podrían hacer mejor las cosas. Y otro elemento que acá es anecdótico, pero muy importante, es que esta antigua infraestructura por donde pasaba el tren, acá arriba había un puente del tren, fue la que salvó esta casa. Pero si no hubiera estado esta infraestructura, la casa se hubiera ido con el aluvión. Entonces, esto también es un caso de estudio para los geoparques. Son lugares que tienen que entender, tienen que poner de acuerdo a las comunidades para enfrentarse y mitigar los efectos del cambio climático y de los fenómenos geológicos que pueden producir desastres si es que no se tratan de manera ordenada y precavida. Otro elemento que también me llama, o sea, tengo que poner en relieve y que se trabaja en los geoparques y que en el Cajón del Maipo es evidente, es el cambio climático. Bueno, acá se muestra una maravillosa fotografía del embalse El Yeso, ¿cierto? Cuando estaba abierto al turismo y se convirtió en uno de los grandes atractivos de la región metropolitana. Llegaban brasileños cargados en vanes y se empezó a generar ahí un atractivo muy, muy floreciente, muy próspero. Mucha gente empezó a llegar a este lugar. Hasta que, bueno, por un lado ocurrieron una serie de accidentes, temas lamentables que se produjeron por un turismo con poca regulación y poca planificación, y actualmente también está sucediendo un gran fenómeno condicionado por el cambio climático y por la mala gestión del recurso hídrico, que ha hecho que este embalse esté en un nivel bajísimo respecto a lo que debería estar, digamos, lo que estaba hace unos años atrás. Hace unas semanas atrás se publicó en una página de la NASA, ¿cierto? Bueno, este es un artículo que se publicó como la foto del día en la página de la NASA, donde titulaban que hay un sistema de agua sobrecargado en Chile y la imagen era el embalse El Yeso en dos momentos. A la izquierda, bueno, acá creo que tengo la imagen, a la izquierda en marzo del 2016 y a la derecha en marzo de 2020. 4 años de diferencia y miren la cantidad de agua cómo ha disminuido. Cuando vemos esto es devastador, es brutal ver esta disminución en el nivel del embalse El Yeso, considerando que es la reserva de agua de la región metropolitana en conjunto con la Laguna Negra. Esta es la reserva artificial de agua que se activa cuando hay bajos niveles de agua en el río o cuando hay mucha turbidez en el río. Tenemos que recurrir al embalse del Yeso para poder darle agua a Santiago. Y miren cómo está disminuyendo su volumen. Y estas son imágenes de la NASA. Bueno, ahí les cuento también como anécdota una pseudo, no sé si fue una coincidencia o nosotros nos pusimos ya conspiranoicos. Nosotros justo en el momento en que se publicó esta imagen de la NASA, estábamos precisamente en nuestra fundación haciendo ahí unos análisis de cómo estaba bajando el volumen de agua del embalse El Yeso. Esta imagen se desarrolló ahí en el equipo de la fundación por parte de Marcos Contreras. Y este polígono rojito es el embalse actual. Y este polígono, o sea, acá se ve la figura del embalse del Yeso en el año 2016, en realidad en el principio del 2017. Acá hay 3 años de diferencia y acá también se ve la cantidad de hielo y nieve que había en 30 de diciembre o un 1 de enero hace 3 años y cómo está actualmente un 1 de enero. La disminución de la cantidad de nieve y de masa glaciar es dramática.
Bueno, esto no es un estudio ni no es un paper, es solo son dos imágenes que nos permiten hacer una correlación visual que, es un poco alarmante. Y esto también, como repito, son temas de estudio y temas de trabajo en los geoparques mundiales de la UNESCO, el cambio climático y la resiliencia frente al cambio climático, y también obviamente la malas prácticas o la mala gestión del recurso hídrico que se superpone al cambio climático. Acá hay otra imagen que también desarrollamos en este mismo tiempo, que muestra desde el 2013-2016 que el embalse se movía en estos niveles normalmente y fue disminuyendo hasta este sector. Entonces, el embalse claramente ha tenido una tendencia a la disminución. Acá este gráfico de la derecha muestra la cantidad de agua que tiene el embalse según la DGA, que lo publica mensualmente. Esta línea punteada de arriba es la capacidad máxima del embalse, 220 millones de metros cúbicos. La línea verdecita muestra el promedio histórico entre el año 1980 y 2010, si no me equivoco. O sea que es como el agua que había antes de que el cambio climático se pusiera tan fuerte, tan grave. Y este es el volumen de agua de los últimos meses, del periodo 2019, marzo de 2019 a marzo de 2020. Entonces, esto es lo que habría en condiciones normales y esto es lo que tenemos ahora. Entonces, la situación es bien compleja. Esto yo los pongo como para mostrar la relevancia que tiene el Cajón del Maipo también como un territorio de valor geopolítico, de valor para el país, no solo para nuestros habitantes, nuestra comunidad. Y bueno, el embalse se ha movido en un 40-50% de la capacidad que debería, de la capacidad de su recarga. Acá otro elemento, otro gráfico que muestra lo mismo, el caudal del río Maipo en el Manzano, que también el promedio histórico, lo que solía ver cuando yo era niño, por ejemplo, esta línea verde que tiene sus variaciones estacionales, y lo que hay actualmente es la línea roja. Entonces vemos que, por ejemplo, en enero del 2020 llegamos a tener un 33% del caudal que debía haber. Estos datos son de la Dirección General de Aguas, ahí yo no sé cuál es la calidad de los datos, pero son los datos oficiales que entrega el gobierno de Chile. Entonces es la información con la que se cuenta. Y acá también están las precipitaciones mensuales del año 2019 en verde versus el promedio histórico en rojo, y vemos que, por ejemplo, en abril lo normal es que lloviera casi 20 milímetros y no llovió en 2019. En mayo lo normal es que llegáramos casi a los 60 y casi tuvimos como 5. Y así, en junio normalmente deberían llover más de 80 milímetros y llovió 50. Entonces, así está de compleja la situación con las precipitaciones, el cambio climático, tenemos los embalses secos, el río en bajo nivel. Esos son elementos que también tienen que empezar a preocupar a la gente y a las autoridades a distinto nivel. Otra de las consecuencias de esto es los incendios, que también es un problema que hemos vivido acá. Este fue el incendio que ocurrió en la localidad del Canelo hace unos meses, en pleno verano, que quemó cerca de 1000 hectáreas de bosque esclerófilo maravilloso. Bueno, los factores que condicionaron este incendio fueron varios, pero la sequía y la falta de precipitaciones es uno de ellos. Y bueno, acá hay unos brotes de bosque esclerófilo que vuelven a nacer de estas cenizas, que también hacen reflexionar de que quizás tenemos que llegar a la crisis para que podamos renacer y podamos repensar cómo queremos el futuro de este territorio y el futuro de este país. Bueno, esa parte era un poco más pesimista, pero siempre es importante mostrarla. Y para ir terminando, quería mostrarle un texto que escribió Charles Darwin cuando visitó el Cajón del Maipo. Él estuvo acá en el año 1835, estuvo alrededor de 4 días en una travesía que iba desde Valparaíso, terminó llevando a Mendoza. Parte de esa travesía estuvo acá en el Cajón del Maipo, donde se internó por la obra, pasó por todos los poblados, y ahí se metió hacia el embalse El Yeso, hacia el valle donde está el embalse El Yeso, antes de que hubiera embalse, obviamente, más de 100 años antes. Y bueno, acá hay una reflexión, un escrito que hace él cuando estaba en el paso Portillo Piuquenes, que es cuando ya está llegando al sector argentino. Se les voy a leer brevemente, que dice:
Cuando él llega al paso Portillo Piguenes, unos metros antes, mira hacia atrás y dice: atravesamos algunos campos extensos de nieves perpetuas que pronto van a encontrarse cubiertos por nuevas capas. Llegados a la cumbre, miramos alrededor y se nos presenta el más soberbio espectáculo. La atmósfera límpida, el cielo azul intenso, los valles profundos, los picos desnudos con sus formas extrañas, las ruinas amontonadas durante tantos siglos, las rocas de brillantes colores que contrastan con la blancura de la nieve. Todo lo que me rodea forma un espectáculo inimaginable. Ni plantas ni pájaros, solo algunos cóndores que vuelan sobre los picos más altos distraen mi atención de las masas inanimadas. Me siento feliz de estar solo. Experimento lo que se siente cuando se presencia una tempestad tremenda o cuando se oye un coro del Mesías ejecutado por una gran orquesta. Charles Darwin, quizá el naturalista más grande de la historia, uno de los científicos que cambió el paradigma de la ciencia para siempre, en su tiempo también era geólogo esto es lo que él sintió y es lo que él pudo transmitir cuando estuvo en el Cajón del Maipo. O sea, lo que yo les estoy contando hoy de este patrimonio, de esta maravilla del Cajón del Maipo, ya lo dijo Charles Darwin hace casi 200 años, ¿cierto? Cuando uno lee estos pasajes, se puede transportar a ese lugar y también piensa, ¿qué diría Charles Darwin si viera cómo están los glaciares ahora, 200 años después? Bueno, para terminar, les cuento que nosotros como comuna nos autodeclaramos capital geológica de Chile y nos autodeclaramos Geoparque Mundial Aspirante porque queremos trabajar este patrimonio, queremos cuidarlo, queremos que se enseñe en nuestras escuelas, que nuestras empresas turísticas desarrollen sus actividades ahí con conocimiento, que cuenten la historia de los volcanes, la historia de los fósiles y que se genere un desarrollo a partir de esto. Juntar a los investigadores con la comunidad, juntar a las autoridades locales con la gente que trabaja por la conservación de los territorios. La única forma de que se pueda avanzar un poco hacia la sostenibilidad, ¿cierto? Es a partir de la colaboración y la cooperación. Para finalizar, una frase que lo resume todo, que nos la dijo un amigo ecuatoriano, Rodrigo Salas, con este maravilloso geositio del volcán San José de fondo, que dice: no solo es lo que tenemos, sino lo que hacemos con lo que tenemos. Eso resume un poco el espíritu de este proyecto, un poco el espíritu de esta charla que les vine a dar. Y bueno, ahora yo voy a quedar atento a las preguntas, a algún comentario que tengan que hacer. Pero antes de eso, les pido que nos puedan seguir en redes sociales, que nos contacten si se les ocurre alguna iniciativa, alguna actividad. Nosotros estamos trabajando fuertemente por promover este tema del geoparque y el Cajón del Maipo, porque sabemos que el futuro de nuestro territorio está en este tipo de iniciativas. Entonces, para seguirnos, pueden seguirnos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en nuestro canal de YouTube. Y también para los más interesados, podemos compartir el link para que puedan consultar el libro de los geositios del Geoparque Cajón del Maipo, que es el material que hoy he mostrado. Sí, ahí quedo atento ahora a las preguntas, a lo que haya que ver. Quizás las puedo ver acá. Como un segundo. Ya, bueno, si tienen alguna por mientras, ya la puedo ir respondiendo mientras reviso. Quizás las puedo ver acá. Como un segundo. Ya, bueno, si tienen alguna por mientras, ya la puedo ir respondiendo mientras reviso. Perfecto, sorry. Ahí está. Ya, ahora sí. Entonces, preguntas. ¿Tienen alguna pregunta que hayas visto por ahí?
Bueno, la pregunta entonces es si en el caso de intervenciones humanas como los petroglifos, ¿se puede considerar eso como parte del patrimonio geológico? En particular, los petroglifos o ese tipo de elementos son parte de lo que podríamos denominar el patrimonio arqueológico, ¿cierto? Que es producto de la intervención humana, entonces es parte del acervo cultural, es parte del patrimonio cultural, pero como decía antes, siempre muy ligado al patrimonio geológico. Entonces, en ese caso, la roca puede tener un valor geológico por sus características preexistentes. No sé, por ejemplo, puede ser una obsidiana muy interesante que se utilizó para hacer algún material, pero su valor, en este caso, del petroglifo estaría dado por la actividad humana que se desarrolló ahí. Entonces, eso sería un elemento del patrimonio arqueológico o del lado más cultural, podríamos decirlo así. Sin embargo, eso no implica que no sea una parte integral y relevante de un geoparque. En un geoparque también esos temas se tienen que integrar y relevar. Yo hoy día hice esta presentación acerca de la parte geológica, pero también se trabaja fuertemente otros elementos del patrimonio geológico, o sea, del patrimonio no geológico, en los geoparques. Hay geoparques que ponen en valor su tradición musical, hay otros que pueden poner en valor su tradición culinaria, sus elementos de templos o distintos lugares sagrados, y todo va a depender de cada uno de los territorios, pero en el caso del Cajón del Maipú, uno de los elementos muy relevantes son los sitios arqueológicos, como muy bien lo hacían notar con la pregunta. Bueno, esa es una pregunta muy importante y muy interesante. La pregunta es si es que el geoparque puede ser compatible con actividades extractivas como, bueno, voy a modificarla un poco, ampliarla, como un gran proyecto minero o como el proyecto Alto Maipo. O sea, para empezar, los geoparques no son, o sea, la visión de un geoparque no es compatible con la mega extracción o con una mega hidroeléctrica que va a generar un daño tan evidente y desastroso, podría decir yo personalmente, como el Alto Maipo. Entonces, claro, los geoparques nunca van a promover un proyecto de ese tipo, pero también, como lo dije antes, los geoparques tienen que respetar las legislaciones nacionales. Entonces, si una legislación nacional, el sistema de evaluación ambiental que hay en un país y todos los servicios competentes permiten que se desarrolle un proyecto de ese tipo, el geoparque, claro, no tiene la potestad legal para decidir qué es lo que se hace o qué es lo que no se hace en un territorio. Lo que sí los geoparques aportan y lo que sí los geoparques desarrollan es la pertenencia de la comunidad con su territorio, la pertenencia de la comunidad con su patrimonio. Entonces, por ejemplo, cuando llega un proyecto minero a un lugar y producto de todo este estudio, de esta educación, este ecosistema que se genera en un territorio, la gente que vive ahí tiene clarísimo cuál va a ser el impacto de ese proyecto minero. No sé, sabemos que va a afectar tal y tal glaciar, que va a afectar tal y tal bosque, que van a romper tal sitio arqueológico. Y además, cuando eso se difunde, las personas del territorio comprenden el valor que tiene ese daño. Para esos proyectos definitivamente va a ser mucho más difícil, definitivamente va a ser más complejo. Y también el reconocimiento de la UNESCO a nivel internacional, pese a que no entrega una legislación, un manto legal, sí entrega un foco, pone el geoparque en el foco. Entonces, si es que llega un proyecto de ese estilo, ya no estamos haciendo una hidroeléctrica en el Cajón del Maipo, estamos haciendo una hidroeléctrica en un geoparque mundial de la UNESCO, que es parte de la red global de geoparques, que tiene 40 geositios, de los cuales tantos, una cantidad son de relevancia internacional. Entonces, esa es un poco la lógica también. ¿Con qué provincia de Argentina? Uy, buena pregunta. Yo no quiero equivocarme, pero si no me equivoco, es con el departamento, con la provincia de Mendoza. Bueno, ahí tendríamos que googlearlo bien para no equivocarme, pero sé que, por ejemplo, hay los
departamentos de San Carlos, Tupungato, Tunuyán, esos son fronterizos con la comuna de San José de Maipo. De hecho, bueno, existe también una historia común con esos territorios. Por ejemplo, está esta historia del paso de Charles Darwin por el paso por Portillo Piuquenes, que nos une con el tema, con el lado argentino de la cordillera. Está esto que compartimos los volcanes, que tenemos bastantes historias comunes. Para los arrieros esa frontera era más bien ilusoria, no significaba mucho, ellos pasaban de un lado para otro de acuerdo a lo que iban necesitando, no porque estuvieran en un país o en otro. Eso también es importante que los geoparques promueven, que los límites administrativos a veces no son, o sea, suelen no respetar los límites naturales. Entonces, incluso existen geoparques que son transnacionales, que quizás en el Cajón del Maipo podría ser una gran idea a futuro. ¿Qué porcentaje atribuyo a la sequía, al mal manejo de los recursos hídricos? Bueno, eso, bueno, sinceramente me declaro incompetente, ya no soy experto en ese tema, así como hablar de un porcentaje. Yo sí he leído investigaciones, algo he leído, principalmente del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, del CR2, ahí les recomiendo poder interiorizarse, donde ellos hacen ahí un juego y atribuyen cierto porcentaje al efecto del cambio climático, al efecto de la mala gestión o a distintos factores. Pero lo que sí tengo muy clarísimo, lo que tengo muy claro, es que esto es un problema multicriterio, multifactorial, son muchos los factores que inciden en él. Entonces tenemos evidentemente el cambio climático y este efecto de la mega sequía. Eso es claro que un buen porcentaje de este fenómeno es producto de eso. Pero, claro, el despropósito es gestionar mal el recurso cuando cada vez queda menos. Entonces, no podría dar un porcentaje, pero sí podría decir que hay evidentes falencias en esa gestión. Hay un, un problema ahí de fondo con el tema del manejo del recurso hídrico como un recurso privado y no de uso público, que, que bueno, creo que eso da para otro, a un foro con expertos en el tema, pero esa es un poco mi visión, que los dos factores inciden, los factores más ambientales y los factores de la gestión propia, pero los que sí podemos manejar son los de la gestión, entonces, y no lo estamos haciendo bien. ¿Qué es lo que hace falta para que la UNESCO reconozca como Geoparque Mundial al Cajón del Maipo? Bueno, el proceso de declaración de un geoparque es un proceso muy reglado, muy reglamentado y o sea que tiene etapas muy claras. Y además tiene unos estatutos y unas directrices que están previamente definidas. Entonces uno tiene que seguir una serie de etapas, un proceso. Entonces, la primera bueno, lo más importante notar es que cuando uno postula un geoparque ya tiene que ser un geoparque. ¿Ya? Uno no puede postular una idea de geoparque, no puede decir, oye, tengo bonito patrimonio geológico y en algún momento vamos a desarrollar programas de educación o de conservación o de turismo. Eso ya tiene que existir una vez que se postula y ya tiene que existir una vez que se declara. Entonces, por un lado, falta seguir avanzando en este trabajo territorial en todas estas temáticas. Se ha desarrollado muchas iniciativas, se ha avanzado muchísimo. Yo hoy día no puse énfasis en eso, sino que en la parte geológica, pero pueden consultar distintos materiales ahí donde hemos publicado toda la gestión que se hace. Y por otro lado, este proceso de la UNESCO requiere una postulación formal. Entonces, el primer paso de la postulación formal es enviar una carta a la UNESCO París, donde uno como territorio, a través del Ministerio de Educación, declara la intención de ser un geoparque. Entonces ahí uno pasa a ser un geoparque mundial aspirante. Ese proceso nosotros ya lo vivimos como geoparque.
dossier, un expediente técnico que muestre todo el trabajo que hay detrás y todo el patrimonio que merece ser declarado geoparque. Y una vez que uno envía ese expediente, que es un proceso que tenemos que cumplir, que ha sido retrasado entre el proceso de cambio asociado al tema social y obviamente finalmente al tema de la pandemia del COVID, todo ese proceso se desarmó un poco lo que venía armado, pero ya el expediente está bastante elaborado y lo que falta es enviarlo a la UNESCO y posteriormente vienen los evaluadores de la UNESCO al territorio a ver que, en terreno que se cumpla lo que uno postuló. Y luego, cuando se cumplen todos esos elementos, pasa a ser evaluado por la UNESCO y pueden ellos decidir dar la designación o no. En general, los geoparques tardan unos 5 o 6 años desde que comienzan su trabajo en ser declarados. Esto también es muy variable. Y nosotros en particular este proyecto lleva cerca ya de 3 años. Entonces estamos en un proceso de maduración donde estamos terminando de elaborar este dossier y seguir trabajando en la gestión. Bueno, preguntan sobre el desarrollo del turismo científico, que en el caso de los geoparques es lo que se suele promover como concepto es el del geoturismo. Entonces, el geoturismo, que no es solo el turismo científico, sino que bueno, puede incluir una amplia gama de labores. Lo primero es que la gente que trabaja en ese tema, los guías locales, las cámaras de turismo, los hoteles, los restaurantes, los artesanos, todos estén informados, estén empoderados por este patrimonio. Entonces, la idea es que en un geoparque, por ejemplo, un geoparque ideal, uno entra en un restaurante y le pregunta a cualquier persona sobre, no sé, sobre cómo puede ir a conocer un volcán. Entonces, esa persona debería ser capaz de, por un lado, transmitir la información científica básica, por lo menos decir que hay 3 volcanes en San José de Maipo, por ejemplo, y también estar integrado todo un tema de oferta turística. Entonces, saber que hay una lista de guías turísticos que cumplen con ciertos requisitos que son los guías del geoparque. Entonces, la idea es poder desarrollar, por un lado, por ejemplo, un cuerpo de guías turísticos locales que sean guías que están, entre comillas, certificados por el geoparque, que son personas que conocen el patrimonio local en sus distintos componentes y que además practican un turismo sostenible con buenas prácticas, de bajo impacto y además que cumpla con todas las legislaciones locales. Y además, ahora con el nuevo contexto, que sea un turismo que cumpla con sus condiciones sanitarias mínimas. Hasta ahora lo que se está haciendo es formación, se está haciendo formación y trabajo colaborativo. Entonces, por ejemplo, estamos con un grupo de guías locales del Cajón del Maipo trabajando por la conformación y ya está viento en popa de la primera asociación de guías locales del Cajón del Maipo y con ellos venimos desarrollando esta idea de que para que alguien sea considerado un guía local, conozca toda esta información del territorio, toda esta información científica y patrimonial local. Eso como una base. Luego también se pueden desarrollar una serie de otras iniciativas, pero la base es eso, es que nuestra oferta turística, todos tengan clarísimo cuál es el patrimonio que existe acá, cuál es la oferta de calidad del geoparque y bueno, y que estemos todos alineados con esta visión y que tenemos que proteger estos sitios. Bueno, una buena pregunta. La verdad es que no, personalmente... preguntan sobre la opinión de Alto Maipo respecto al geoparque. Esa era la pregunta, ¿cierto? Claro, si sabemos cuál es la postura de Alto Maipo respecto al geoparque. Yo personalmente nunca he tenido una reunión con algún representante de Alto Maipo. Desconozco si existe alguna postura así como oficial. Aquí yo puedo dar una opinión más bien personal y personalmente yo como Camilo Vergara, como vecino de San José de Maipo,
A mí me parece que Alto Maipo es algo que está totalmente fuera de lo que es la visión del desarrollo sostenible en territorio. O sea, un proyecto que está enfocado en generar riqueza a partir de la extracción de un recurso natural y su sobreexplotación, además para generar una serie de trabajos precarios y que posteriormente los retornos sean para una empresa transnacional. A mí me parece que eso es totalmente lo contrario a lo que propone un geoparque. Personalmente lo digo, eso no lo digo como una postura oficial e institucional, sino que eso es lo que yo siento. Y bueno, el proyecto Alto Maipo es una de las cosas que a mí me motiva para trabajar porque el Cajón del Maipo no tenga un próximo Alto Maipo. Eso es lo que yo personalmente puedo decir. Ahí desconozco qué es lo que piensan ellos de nosotros, pero eso es lo que pienso yo de ellos. El cambio climático. Bueno, a ver, buena pregunta. Si es que, mira, si es que quieren ese tipo de preguntas más específicas, si es que quieren puedo dejar me preguntaron sobre una fuente, perdón por no repetir la pregunta, una fuente para saber sobre la reducción de los glaciares respecto al cambio climático, una fuente bibliográfica, ¿cierto? Mira, lo que puedo hacer yo es dejar acá en los comentarios, puedo dejar mi correo, ¿qué les parece? Estoy anotando. Eh, Puedo dejar mis correos y en ese tipo de dudas más específicas ahí me pueden contactar y podemos generar una comunicación más directa, porque en este momento no sabría darte una fuente, tengo bastantes textos ahí, pero tendría que buscar un poco y filtrar. Pero lo que yo sí sé es que, por ejemplo, el CR2, un centro de investigación de la Universidad de Chile, tiene bastante estudio respecto a lo que es la megasequía y el cambio climático en Chile Central, que la DGA, la Dirección General de Aguas, monitorea el glaciar Echaurren Norte, por ejemplo, que es uno de los que alimenta la Laguna Negra y es uno de los glaciares más monitoreados de todo el hemisferio sur del planeta Tierra, porque lleva cerca de 45 años siendo monitoreado permanentemente. Pero eso, si es que a alguien le interesa, puede escribirme ahí por interno y podemos recomendarle algunas fuentes. Ya. Dicen que hay una diversidad de áreas temáticas de los geositios en el Cajón del Maipo y la pregunta es si es que es necesario que exista esa diversidad para hacer un geoparque. Eso es lo que entendí, ¿cierto? Entonces, bueno, como dije, una de las características principales del Cajón del Maipo es esa, su geodiversidad. Pero eso no necesariamente tiene que ser así. Hay geoparques que pueden destacar por tener, por ejemplo, no sé, se me ocurre el geoparque que se está desarrollando cerca del volcán Tambora, donde el geoparque está prácticamente basado en ese geositio, en esta erupción catastrófica del volcán Tambora del año 1815. O puede existir un volcán, o sea, un geoparque qué sé yo, en Islandia que tenga como principal atractivo también el volcanismo, o incluso hay otros geoparques del mundo, por ejemplo el de la comarca minera de Hidalgo en México, que su principal atractivo son toda la infraestructura y las ruinas de la antigua actividad minera y la explotación de la plata que existió en ese lugar, entonces ellos tienen como un foco súper claro respecto a su patrimonio, o puede existir el caso del geoparque del volcán del Ruiz en Colombia, que es un geoparque aspirante, un proyecto, donde ellos su filosofía y su foco está en la erupción del volcán del Ruiz que generó la tragedia de Armero, que mató más de 20.000 personas en una erupción. Entonces, ese es su gran patrimonio y ese es el tema que ellos ponen en valor. Entonces, en realidad hay una gran diversidad. El único requerimiento es que tiene que existir al menos un geositio, al menos un sitio de relevancia geológica internacional, desde ese punto de vista. Pero al final,
siempre hay que dejar claro que los geoparques, esa parte es muy variable, es muy moldeable, depende del territorio. Pero al final lo más importante es la otra parte, es todo el tema del trabajo con la comunidad, el trabajo del desarrollo, la estrategia de desarrollo, el involucramiento, la gestión y toda esa temática. Pero desde el punto de vista del patrimonio hay muchos ejemplos diversos, muchos ejemplos de distinto tipo. Entonces, la definición de la UNESCO en realidad exige que existan sitios de importancia geológica de relevancia internacional desde el punto de vista del patrimonio, nada más que eso. Ya, preguntan si se hacen capacitaciones para trabajar como guía turístico del geoparque. Bueno, ahora eso es una muy buena pregunta también, porque es uno de los temas que se tienen que desarrollar en los geoparques. Bueno, les cuento así como un poco como infidencia que estamos desarrollando ahora un curso de formación como una introducción al geoparque en distintos aspectos, orientado principalmente a residentes de la comuna de San José de Maipo, y bueno, también pueden en algún momento también ser gente que trabaja acá y no reside, pero bueno, nuestro foco inicial al menos es formar a nuestros guías locales, a nuestros guías, nuestra asociación de guías locales y a los que trabajan acá en el Cajón del Maipo. Pero sí, o sea, de todas maneras es uno de los componentes más relevantes de un geoparque, es la formación del capital humano, la capacitación de los guías, porque al final el guía es quien pasa más tiempo con el turista. Entonces, para que estén atentos los que les interesa esta temática, como les decía antes, estén atentos a las redes sociales, prontamente vamos a lanzar también la página web, porque este tipo de programas se van a empezar a implementar. Es un tema que tenemos como requisito desarrollar. Hasta ahora no se han desarrollado tan fuertemente como deberíamos, pero estamos en eso. Es una de las áreas de trabajo, definitivamente. Ya, me preguntan cuál fue la metodología utilizada para el ranking y el puntaje de los geositios. Eso, ahí desconozco si la persona que está haciendo esta pregunta tiene una base más bien técnica o no, sí, pero voy a responder, digamos, esa es una pregunta técnica, así que tengo que responderla así. Se utilizó la metodología propuesta por Brila para el inventario y la cuantificación de geositios en su paper del año 2015, si no me equivoco. También, si es que le interesa, lo puedo compartir ahí por mail el nombre más preciso. La metodología de Brila, y también se utilizaron algunas adaptaciones tomadas de la metodología que utiliza el Instituto Geológico y Minero de España, que ellos vienen trabajando el tema de los inventarios de geositios hace mucho tiempo. Entonces, la metodología es una mixtura entre esas dos principales fuentes. Al final es una metodología relativamente propia, una metodología adaptada, pero basada en el trabajo de José Brila y en el trabajo del IGME de España. Igual reitero que les podemos también compartir el link para poder visualizar el libro en línea, y ahí están todas las fuentes y se muestran todos los pasos que tuvo la metodología. En la cordillera de los Cajones y, perdón. Ya, entonces la pregunta es si es que sabemos si es que hay estudios o ideas de geoparques en el sector del Maule. Ahí yo les puedo recomendar que puedan buscar en Facebook el proyecto Geoparque Pillanmapu Andino, que está precisamente trabajando por declarar esta zona cordillerana del Maule como un geoparque mundial de la UNESCO. Ese es un proyecto un poco más joven que el nuestro, si no me equivoco, empezó un tiempo después, entonces no creo que ellos estén todavía cerca de postular, pero están desarrollando un gran trabajo desde el punto de vista científico, inventario de geositios, y ya están desarrollando estrategias para promover
este valle desde el punto de vista educativo y turístico. Entonces yo recomiendo que puedan buscar a Villalmapu Andino en Facebook y ahí pueden encontrar más información, pero sí, sé que hay una idea de declarar esa zona como Geoparque Mundial de la UNESCO y es una iniciativa que está liderada por unos amigos muy profesionales que están trabajando muy seriamente. ¿Sabes si es que sé si hay algún glaciar que en caso de desaparecer pueda dejar al descubierto fósiles? Bueno, seguro que más de uno, seguro que más de uno, como decía, cerca de hay 600, 700 glaciares en la comuna de San José de Maipo, seguro que más de alguno está sobre la formación Lo Valdés, por ejemplo, que es la formación geológica que contiene los fósiles marinos que son los más característicos, que son estos amonites de 145 millones de años. Lo que sí, o sea, no sé cuál glaciar específicamente, pero en realidad lo que sí puedo decir es que afloramientos de fósiles en Cajón del Maipo hay en muchísimos lugares. Hay en muchísimos lugares porque la formación Lo Valdés es una formación, es una franja con orientación norte-sur, ya que de hecho puedo proyectar acá la imagen en el mapa geológico que mostré en un principio. La estoy buscando. Está acá. Entonces acá se ve el mapa geológico y la formación Lo Valdés, por ejemplo, son estas franjas verdecitas, estas franjas verdes en orientación norte-sur, que contienen en una parte de sus rocas, contienen estos amonites o estas rocas fosilíferas oceánicas. Y como se ve acá, están en toda la comuna. En toda la comuna, todos los ríos cortan en alguna parte a la formación Lo Valdés. O sea, tenemos fósiles en el Valle del Río Colorado, tenemos fósiles en el Valle del Río Yeso, fósiles en el Valle del Río Volcán y fósiles probablemente también en el Valle del Río Maipo en su zona alta. Entonces, sí, es bastante profusa, hay bastante afloramientos posibles de fósiles. Y de hecho, si hacemos la superposición de estos polígonos celestitos con esta franja verde, podríamos ver eventuales glaciares que, en caso de retroceder o desaparecer, podrían hacer aflorar fósiles. Pero bueno, si es que retroceden los glaciares y nos quedamos sin agua, no creo que podamos disfrutar mucho los fósiles. Esa también es una pregunta. Ya, me preguntan si es que cómo el gobierno fiscaliza o regulariza el tema de la protección y la extracción de fósiles. Es una pregunta muy interesante porque también me permite poner en relieve la relevancia, valga la redundancia, de la idea de los geoparques. En Chile existe una ley, la Ley de Monumentos Nacionales, que es la Ley 17.288, la pueden consultar quienes se deseen interiorizar, que en su artículo primero define que los registros paleontológicos, entre otras cosas más, son un monumento nacional. Cada uno de los fósiles que existen en este país son un monumento nacional, son propiedad del Estado y es tuición del Estado y el Estado es el encargado de hacer cualquier cosa con él. Uno no puede llegar y sacarlo y llevárselo para la casa y menos venderlo. Y tampoco puede crear un museo y llevar los fósiles sin preguntarle al Estado, que al final lo que va a exigir siempre es la existencia de un permiso para científicos, para expertos en el tema. Lo mismo pasa con un resto arqueológico. Pero, lamentablemente, esta ley no es muy aplicada en la vida real. No hay mucha fiscalización. Yo ahí desconozco bien cómo funciona el sistema en la vida real, pero yo que he ido a los afloramientos de la formación Lo Valdés innumerables veces, nunca jamás me he topado con alguien de la PDI ahí que me esté revisando la mochila para saber si me llevo un fósil o no. Entonces, existe una protección legal para los fósiles, pero no existe una protección efectiva.
Entonces, los geoparques al final trabajan un poco a la inversa. Quizás este geoparque, el concepto de geoparque no genera una protección legal, pero sí genera que toda la gente que esté en ese lugar, por ejemplo, sea fiscalizadora y sea una guardiana de ese patrimonio. Entonces, si todos los habitantes de Baños Morales, todos los habitantes de Los Valdez y todos los habitantes del pueblo del Volcán estuvieran preocupados de que nadie se lleve un fósil, porque saben que es su patrimonio y que eso es su historia y que eso es de ellos y que es de los visitantes, pero nadie lo puede sacar, sino que solo lo pueden disfrutar, porque se lo tenemos que dejar a nuestros hijos. Quizás eso sí sería mucho más efectivo que solo una ley que está escrita en un papel que a nadie le importa, lamentablemente. Ya, la pregunta es, ¿con quién estamos viendo la evaluación? Ay, perdón, ¿me la puedes repetir? ¿Con quién estamos viendo la evaluación de peligros geológicos y también en respecto a estos sitios? Bueno, eso también me permite desarrollar un tema que es que en un geoparque no necesariamente el trabajo lo tiene que desarrollar un equipo que es el equipo, el geoequipo, sino que al final en un geoparque hay una serie de instituciones, de universidades, de entidades que están desarrollando trabajos previos o trabajos no necesariamente relacionados, pero que sí son concordantes con lo que tendría que hacer un geoparque. O sea, en el caso del Cajón del Maipo, el Cernagiomín es la entidad competente para el tema de la remoción en masa, de las erupciones volcánicas, la evaluación de esos riesgos, la generación de mapas, es Cernagiomín. Entonces, no significa que el equipo que trabaja en el geoparque tenga que desarrollar esos mapas, sino que cómo podemos apoyar a Cernagiomín para que desarrolle mejores mapas y cuando Cernagiomín desarrolla un mapa, podemos nosotros difundirlo y hacerle llegar a la mayor cantidad de gente y generar esa colaboración virtuosa. Lo que puedo decir en ese sentido es que en el Cajón del Maipo y en la cuenca del Maipo hay varias instituciones que trabajan esta temática, entre ellas el Cernagiomín, como ya lo dije, pero también hay otras instituciones como el CIGIDEN, ¿cierto? El Centro de Investigación, uno de los más potentes del país en la temática de la gestión del riesgo de desastres. Eh, También desarrollan algunas labores la JICA, que es la Agencia de Cooperación Japonesa, que también está tratando de ayudar al municipio local para fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a los efectos de los fenómenos de peligro geológico. Y bueno, la verdad es que el Geoparque trata de articular esos esfuerzos, de que todos se conozcan, de que todos estén en contacto, de que todos se compartan la información para poder ir fortaleciendo este tema. Por ejemplo, lo que sí tienen que hacer los geoparques es actividades de difusión para la comunidad, y lo que sí se hizo fue el 13 de octubre, en el Día Internacional de la Gestión del Riesgo de Desastres. Todas estas entidades que antes nombré hicieron un seminario para la comunidad de San José de Maipo. Entonces todas las entidades se enteraron de lo que estaban haciendo los otros y toda la gente del Cajón del Maipo supo lo que se estaba desarrollando. Eso es como más o menos la idea. Si existen iniciativas para acercar a la población del Cajón del Maipo con su patrimonio geológico. Bueno, sí, eso, como dije en algún momento, yo no lo puse tanto en relieve ahora, porque hoy día el tema era más hablar del patrimonio geológico, pero sí hay un fuertísimo trabajo, y yo creo que el 80% de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo se va en eso, en promover, en difundir, en tratar de compartir este conocimiento, en empoderar a nuestra gente de que esto es importante. De hecho, esta misma charla es parte de ese esfuerzo, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, se han desarrollado actividades educativas en las escuelas locales, en las escuelas públicas y también en los colegios privados. Se han desarrollado instancias de participación con los funcionarios municipales, con los concejales, con los guías de turismo locales, con la Cámara de Turismo, con el programa de mujeres jefas de hogar, con académicos de universidades de la región metropolitana.
Y así, o sea, en realidad este es un trabajo infinito e interminable, en que al final ese es el gran objetivo del geoparque, es ese, es que la gente que vive acá, las entidades que trabajan en el territorio, se acerquen a su patrimonio geológico, y la verdad es que el trabajo que hay detrás de eso es muchísimo, 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 muchísimo. Así que sí, hay bastante, bastante trabajo en ese sentido. Ahí pueden ver las redes sociales y ahí consultar algunos materiales que se han generado. En el canal de YouTube hay varios videos también que tienen este fin. Pero sí, esa es la respuesta. ¿Esa era la última pregunta? Ah, perfecto. Bueno, entonces termino con agradecer al equipo de Naturalistas Chile por dar este espacio, por el trabajo que hay detrás, por hacer esta instancia de promoción del patrimonio natural del país, y agradezco mucho a los asistentes y a las personas que hicieron sus preguntas. Estuvieron muy interesantes. Espero que nos podamos ver en una próxima ocasión.